¿Están todos listos? Porque este, en efecto, es el podcast que nadie pidió. Wolf Sector. Wolf Sector. Este es un podcast en donde podrás encontrar información sobre videojuegos, música de metal y subgéneros, también y música. Comenzamos en 4, 3, 2, 1. De concordia y de tranquilidad. Ya extremos a las armas, no es el camino, y menos para los jóvenes. Esta juventud nuestra debe de estar preparada para que la otra es la casa de todos ustedes y les acogemos con mucho cariño. Pero si vienen a agredir a otros seres humanos aquí, la puerta les espera para que abandonen esta casa. Esta casa es de paz, de concordia y de tranquilidad para todos los latinoamericanos. De hoy tendremos un programa, pues como todos, un programa excelente, un programa muy interesante. Tendremos una banda del Estado de México, específicamente de Cuautitlán Izcalli. Ellos se llaman Verde Amanecer, tocan increíble. Estaremos hablando de ellos en un ratito más.
Esto que acaban de escuchar se llama Love More, es de Wolf Fiction, mi proyecto solista. Espero les haya gustado. Utilicé un par de plugins muy interesantes para poder grabar. Recuerden que todo esto lo estoy grabando con el mínimo de recursos desde mi casa. Estoy utilizando un home studio para grabar todo esto y pues también demostrarle a todas aquellas bandas independientes o a todos aquellos artistas que no se han animado a hacer su propia música, pues a que lo hagan. Realmente para eso podemos utilizar las herramientas que nos ofrece la tecnología. Actualmente en YouTube podemos encontrar miles y miles de tutoriales que nos hablan de detalles técnicos de la producción musical, y es en donde podemos empezar a aprender. Más adelante en este programa, de hecho, tendremos invitados, tendremos a productores, ya se está hablando con ellos para que nos den un poquito de su conocimiento para todos aquellos que quieran aprender un poquito más de la producción musical, pero esto lo pueden hacer ustedes en su casa, señores. Nuevamente les doy la bienvenida, estamos muy contentos. La verdad es que he tenido demasiado trabajo, he conocido a mucha gente, he conocido a muchas bandas que quieren salir en el programa, y yo les agradezco a todos que de verdad estén volteando a ver a Wolf Sector, porque proyectos sin fines de lucro. Siempre se los voy a mencionar. Realmente, si ustedes quieren donar, si ustedes quieren realizar algún tipo de donativo, pues es bienvenido. Realmente en este programa no queremos hacernos ricos a costillas de nadie, no queremos venderles tampoco falsas ilusiones o falsas promesas, o decirles que si ustedes salen en este programa van a ser el día de mañana Metallica, van a ser Slipknot. Realmente esto es algo con lo que se tiene que trabajar todos los días, porque parte de las bandas que yo he entrevistado aquí en Wolf Sector pues le han echado muchas ganas, y la verdad es que no ha sido nada fácil llegar a donde ellos están. Sea poco o sea mucho, siempre se admira el trabajo, todos, e incluso de la persona que tiene la intención de agarrar una guitarra por primera vez y empezar a aprender a hacer un acorde. Pues todo eso se agradece. Eso nos habla de que hay un interés genuino por querer aprender y hacer algo diferente y algo interesante, y qué mejor que sea metal y electrónica. Son géneros realmente muy amplios, muy interesantes, los cuales te pueden hacer explotar tu imaginación, tu creatividad y tu talento. El programa va a estar muy bueno, como ya les había comentado. Vamos a tener una nueva cápsula que se llama Lobómetro. Es una cápsula que pues realmente se me ocurrió empezar a calificar a las cosas que tienen demasiado talento y a otras que no lo tienen tanto. Ya que vean la cápsula se van a dar cuenta de todo lo que les estoy diciendo. Y la idea de hacer estas cápsulas es de estarles generando contenido nuevo pues cada viernes, para entretenerlos un poquito, para sacarlos a veces de ese estrés, de todo el estrés con el que llegan ustedes de trabajar, o si ustedes no quieren salir a cotorrear o no pueden salir a cotorrear por esto de la pandemia, pues quédense a ver a Wolf Sector en su casita, váyanse por una hamburguesa. Saludos, Omar de Mark Sinestra, que yo sé que nos está escuchando, y saludos a todos, a todas las personas que nos estén escuchando. Saludos a amigos, familiares, seguidores, gente de otros países que nos escucha. El canal está creciendo. Si ustedes ven aquí en la parte de abajo van a ver que pues somos poquitos apenas, pero somos los que tenemos que estar por el momento. Ya se irá sumando más gente. Realmente la ambición de tener más likes o más gente es irrelevante para mí a nivel personal, pero es importante también para el canal, para que pues todo esto pueda crecer y estemos ayudando continuamente también a muchas bandas emergentes a que salgan del anonimato, y pues también a que a su vez el Wolf Sector vaya creciendo poquito a poco. Esta fue la bienvenida. Estamos en el tercer capítulo de la tercera temporada. Hemos luchado contra viento y marea para seguir sosteniendo este proyecto, porque pues realmente cuesta un poquito de trabajo que algunas bandas accedan a las entrevistas, porque pues también en parte como que se agüitan cuando ven los suscriptores y cuando ven el canal novato, como que dicen pues no, como que yo ¿por qué voy a salir contigo, no? Si estoy viendo que tienes 10, 15 suscriptores, pero pues realmente este programa está bien hecho. Este programa no es como otros en donde pues nada más agarran el Zoom, entrevistan y ya ahí se ponen 3 horas a platicar de sus cotorreos. Realmente lo que yo pretendo es ir al grano con las bandas, entrevistarlos, que ustedes los conozcan, que conozcan su música, conozcan su material, sepan algo de ellos, sepan sus gustos, sepan cómo la han pasado. Y parte del objetivo también es mandar un mensaje pues a todos los músicos que están empezando, y pues que se animen, que sepan que en México y Latinoamérica, en habla hispana, hay mucho talento, no nada más hay reggaetón o no nada más hay banda. Y si es que tienes duda de saber por qué siempre pongo como referencia estos dos géneros, es que realmente
Son los dos únicos géneros que están absorbiendo todo y realmente pues hay mucho talento que se está desperdiciando. Hay programas como La Voz México, como ese tipo de programas o reality shows en donde de verdad yo veo cantidades ridículas de suscriptores, cantidades ridículas de dinero que se le está yendo de las manos al arte y al talento mexicano que realmente necesita un espacio. Por eso aquí en Warp Sector pues apoyamos de forma independiente y donativos voluntarios, ¿no? No esa fuerza como que tengan que pagar aquí payola para que se hable bien. Digo, al final, si su banda suena bien, el sonido de su música va a hablar por sí solo. Sin más que decir, vamos a entrar en contexto. Les voy a presentar esta cápsula nueva que se llama Lobómetro. Está muy interesante, es un ejercicio social interesante. A mí me gustaría que lo vieran desde el punto en el que yo lo estoy manejando. Y nada, vamos a la cápsula. Están ustedes en Warp Sector. Gracias por seguir apoyándome. Saludos. Jane is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. Woo! She says I am the one. But the kid is not my son. Oh, no. For 40 days and for 40 nights, I was on her side. But who can stand when she's in demand? Her schemes and plans. Come and dance on the floor and around. Karol G, tráeme Mambo King, los reyes con los dioses, ¿oíste? Real hasta la muertecita. Brr. Yeah. Yo desde niño. Tal vez así es mejor odiarme. Tal vez así es mejor. ¿Recuerdas qué fácil
see. Long graduate at tinigil na ni referee Libres ang laban because Olivas is just getting pummeled. Nakita mo naman. Let's. And again, you know, when you get a guy like Alessio De Kirko. Alessio De Kirko! Here's the time! The high kick was beautiful. A ver, Belinda. 30 segundos. Venga. ¡No! ¡Ay, Zeus, sostengo, no te lo comes. Escucha lo que te voy a decir. Cuando yo diga 3 en inglés, cuando yo te diga 3, tú te lo comes, ¿ok? Solo cuando yo diga 3. Cuando tú me escuches a mí decir 3, te lo comes. 7, 11, 20, 6, 9, 3, cool. Un rayo de sol. Mi querido adulto de cristal. Sí, tú que te rompes con el gran poder de la verdad. Sí, tú que te escondes detrás de la hipocresía. Sí, tú que decidiste respetar tus creencias políticas, religiosas y culturales. Bueno, al menos como frase empoderada suena bien. Pero vaya que duele mucho cuando las verdades son disparadas y caen sobre tu espalda. Te presentas preocupado, solidario, atento ante una sociedad según tú que es víctima del señalamiento. Ante algo a lo que llamas minoría, proteges a los grupos sociales vulnerables de la inminente amenaza del conservadurismo. Te duele tanto la desigualdad y decidiste hacer uso del lenguaje propio, al que llamas lenguaje inclusivo. Pero a ver, hablemos claro. Haces uso de una narrativa absurda, creada por una minoría que hoy es mayoría, y atacan a todo aquel que piensa diferente a ustedes. ¿No me crees o no me quieres creer? Ok, veamos un ejemplo. Yeah, the movement's in motion.
rupture the structure of life. Dove in our minds and attempted to hold us back. We've got to take it back. Holes in the spirit causing tears and fears. One-sided stories for years and years and years. I'm inferior, who's inferior? Yeah, you need to check the interior of the system. Who cares about only one culture and that? So we gotta take the power back. We gotta take the power back. Come on, come on. Señoras y señores, bienvenidos Verde Amanecer aquí a Wolf Sector. Están ustedes en su casa. Un aplauso y aparte qué chingón porque son carnales de Cotitlán Izcalli. Es un honor para Wolf Sector tenerlos aquí. La verdad es que yo ya los quería entrevistar desde antes, no se había presentado la ocasión, pero déjenme decirles que pues estamos muy a gusto y estamos muy orgullosos de que existan bandas como ustedes. Porque son bandas serias, son bandas que le están dando bien chingón y necesitamos platicar con ustedes, necesitamos que la gente que no los conoce, los conozca y que se presenten, por favor, mis carnales, con la audiencia. Pues yo soy el Ogro, soy el que canto. Desmadroso, como tu atención ante nuestra composición. Los hijos de la chingada de por ahí. Yo soy el Clor, soy el que hace la música y que estoy a cargo del man en la banda, Duckman Records. Siempre se le respeten todo el planeta. La neta esta banda sin veces y empieza, ya nunca tropieza. Talento es... Pues tenemos al dúo Dinamita, como ya se les conoce ahí en Cuautitlán Izcalli. Huevos los llevamos en discreto, chingan su madre. Qué chingón, mis hermanos. A mí me gustaría que empezáramos con este tema de cómo nace Verde Amanecer, qué significa Verde Amanecer. ¿Quién me quiere contestar esta pregunta? Pues nosotros ya veníamos tocando de otra banda, pero en esa banda como que tomamos mucho como el liderazgo o la banda, no sé cómo decirlo, pero no nos parecía como el nombre, ¿no? Entonces decidimos, como nada nos quedamos él y yo, decidimos como cambiarle un poco el contexto, ¿no? Porque el nombre no era de nosotros. Ya, y entonces, Verde Amanecer. Ok. Entonces ustedes venían de una banda, la banda se desintegra, quedan ustedes dos y ustedes deciden hacer un nuevo concepto que es Verde Amanecer. Es que nos invitaron a la misma banda y yo lo conocí a él y le dije, ¿qué tranza, carnal? Es que están buscando vocal ahí en la banda donde me invitaron. Y le dije, ese güey, ¿qué pedo, carnal? Mándate unos audios, güey, para que te quedes ahí en la banda. Y así me dijo, no, chido, como que le pasé como el atajo, ¿no? Le dije, Sí, ven, claro. graba al estudio, güey. Y yo sé que tú cantas bien chido. Güey, ve al estudio, graba y para de curar esta banda, güey. Y me dijo, arre, perro, y me agarró el pedo y fue al estudio, grabó la rola y se quedó en la banda. Y en eso ahí hubo una circunstancia con ciertos integrantes del grupo, la chingada es que se empezó a desarmar todo el pedo y de repente nos dimos cuenta que los únicos que seguíamos en la banda, güey. Órale, ¿y de Entonces, dónde viene el nombre Verde Amanecer? Ahí está el pedo. Nos llamábamos Decapitado por Gentío, entonces era como una onda así como muy brutal, ¿no? El nombre era muy como para tocar death metal y así 100% como... No, yo a mi perspectiva del metal era como tener mucho blast o mucho puro gutural y metralletas todo el tiempo, ¿no? Y un death muy recio. Y nosotros éramos como más rítmicos, nosotros venimos como del new metal, del metalcore, del deathcore, nosotros somos como más de la new school del metal. Y dijimos, chale, güey, empezamos él y yo a hacer rolas.
Y dijimos, güey, es que estas nuevas rolas no suenan como a decapitado, güey, como que no son como para que decapitaron, güey. Claro. Son como para hablar de alguna grifa, alguna historia, güey. Entonces, como nosotros somos, pues, con pachecones de antaño, somos fumones, un día platicamos, oye, güey, mejor deberíamos de cambiar el nombre de la banda, le cambiamos el contexto, güey, y creo que nos vamos a sentir más cómodos. Ya como dijimos, huevos, estará chingón. Y pensamos en el nombre, Verde Amanecer, este carnal como que lo trajo y dijo, no, el verde, puro positivo, puro para arriba. Y güey, lo que sientes en la mañana, siempre te inspira a hacer música. Estábamos mucho en ese trip en ese momento y dijimos, Verde Amanecer está al millón. Como que no se van a, como que marcar un poco la diferencia. Al contrario, como de decapitar, como mejor algo ahí más que pueda pasar un poco la barrera del tiempo, no como ser brutal, sino hacer música, hacer metal y metal mexicano y de aquí para adelante. Sí. Y aparte, pues el concepto viene, la idea viene completamente de ustedes, Verde Amanecer, entonces viene de la Mary Jane. Perfecto, fíjate, sí, me late, suena chido. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes mantenerse en la línea de fuego, mis hermanos? Pues sí, está bastante difícil, pero también está súper chido, ¿no? Pero es bastante complicado esto de tener una banda, proyecto o hacer música, ¿no? Es algo complicado por el momento, ¿no? Ya llegará el momento en que pues, no sea tan complicado y podamos hacerlo pues, más seguido, ¿no? Que es la intención. Más bien que como nosotros venimos tocando de hace un montón de años, güey, como hace, pues yo como que hace 15 años, mi carnal como unos 10. Entonces nosotros hacemos esto por amor a la música, güey. Pero ahorita estamos en un proceso, carnal, en el que queremos dar la vuelta a la tortilla, güey, de querer llevar este pedo a otro nivel. Y pues estamos como dando nuestra parte junto con varias clica, como que están sumados a varios movimientos del metal que está haciendo ahorita. Entonces ahorita estamos como en una transición, la pandemia nos marcó bien cabrón. Nosotros somos como unos antes de la pandemia. Nosotros en la pandemia, pues afortunadamente aquí con la crew, con la clica, no hubo así alguna pérdida familiar, pero sí nos ausentamos un montón en como cuestión de escenarios, y esos escenarios, carnal, es lo que nos alimentaba un chingo, güey. Entonces al darnos cuenta que no estaban esos escenarios, nosotros buscamos alternativas y pusamos nuestra mente para poder pensar más, güey, que está todo el tiempo pensando que otro fin vas acá y vas allá y vas a otro lado. Entonces, la neta, en cuestión de la pandemia, nosotros aprovechamos como lo que pudimos de ella y nos pusimos a hacer un estudio aquí con la clica y nos juntamos con los productores de video y todo el pedo. Y ahorita ya vamos como un año que empezamos a sacar rolas ya más constantes. Llevamos como 3 o 4 seguidas. Pero la idea es estar más rolas. Ahorita nosotros tenemos aquí rolas formadas para poder estar sacando, ¿sabes? Nosotros ahorita queremos sumarnos a la industria musical, no tanto como del metal, bro, sino como no separarnos, porque el metal siempre está separado. Entonces queremos como unirnos a toda la camada de la industria musical y pues ¿cómo? Pues dando fierrazo. Como hacen la música en un montón de géneros que luego el metalero es un poco cerrado. Y la banda andando putazos cada semana o cada día y metaleros tardan años en sacar una rola, ¿no? Entonces nosotros estamos queremos traer muchas rolas, güey, y muchos videos, carnal, para tirar a las generaciones para que hagan metal y el metal reviva en este pinche pedo, carnal. Ese es nuestro jale, joven. Y qué chingón, mi hermano, porque también, repito e insisto, lo están haciendo muy bien. He tenido la oportunidad de escuchar a muchas bandas independientes, incluso no nada más de México, sino de otros países. Y fíjate que a veces uno hace la comparativa y escucho yo a Verde Amanecer y lo escucho ya, pues ya lo escucho, la neta, una banda digna como para poder, ustedes nos puedan representar en el extranjero. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de convivir con alguna banda extranjera? Hemos tocado con bastantes bandas internacionales, carnal. Como te digo, mi carnal y yo ya tenemos un rato dando hemos tocado con un montón de bandas de otros lados, güey. Nosotros lo que ahorita nosotros queremos hacer, güey, es patear con rol, güey, con videos, güey, para que la gente nos escuche y poder estar tocando con la gente que nosotros admiramos y con los artistas que están ahí dando rompiéndola. Nosotros que Metal México tiene un montón de potencial para llevar a otro lado, ¿ves? A las ligas de arriba. Entonces nosotros
Nosotros luchamos por eso, carnal, pero no es lo que nos mueve, güey. Nosotros lo que nos mueve es hacer rolas, güey, estar aquí divirtiéndonos en el barrio, pasando chido con una niña, un toquecito. Nosotros no somos, bueno, por lo menos yo y varias de mi gente, güey, que estamos aquí alrededor trabajando, como que no buscamos mil mierdas, solamente estar estables, güey, poder llegar a levantarle el género lo más que podamos, hacer un movimiento y para arriba, carnal, porque pues, nos gusta la música y muy personalmente creo que el metal es música bien chingona, güey, que el mundo tiene que descubrir. Y vamos a darle con eso, pues esa ideología. Fíjate que en México desafortunadamente remamos contracorriente y el metal pues la verdad es que sí lo tiene bien complicado. Las bandas emergentes a veces se agüitan, a veces como que no ven ganancias dentro de todo esto y pues sabemos perfectamente que al menos en mi caso, porque yo también tengo mi banda, pues muchas veces también como que lo hacemos por amor al arte, pero pues a veces también se necesita pues una fuente de ingreso para poder empezar a levantar todo esto, mis hermanos. ¿Qué opciones les dan ustedes a las bandas independientes? Ahorita se está trabajando mucho desde casa, desde el home studio. ¿Qué consejo les dan ustedes a las bandas independientes? Porque muchos pensarían que pues todo es juntarte 20,000 o 30,000 e irte con tal estudio o con tal productor, cuando pues realmente también lo podemos hacer desde casa. ¿Qué opinan ustedes de eso, mis hermanos? Pues de hecho esa es la onda, güey. Muchos géneros que han venido desde abajo, que yo los he visto mucho más abajo que el nuestro, que nos han llegado y que incluso nos han llevado porque la gente se ha unido, güey. Porque yo me he dado cuenta que en el metal hay un pedo de que cada quien quiera hacer su jale por su lado, güey. Y justo todo lo que tú mencionas ahorita, carnal, justo ese es el pedo, güey. Nosotros estamos luchando contra eso, güey. ¿Y qué es luchando? No nada más es como cantarlo, eso, güey. Simplemente, digo, es más bien hacer un movimiento entero, güey. Es decir, güey, o sea, yo conozco a tu carnal que hace videos chidos, güey. Y el carnal, pues también quiere darle para arriba, güey. Y decirle, oye, güey, ¿por qué no nos fusionamos, no? Eso es algo que en otros géneros está bien duro. Y en el metal es como, tienes que hacer tu banda de tu vocalista, tu guitarrista, tu baterista, tu bajista, los solos. Y, güey, no estamos en esos momentos. Estamos en el momento en que podemos llevar al metal dando muchas canciones, porque como tú lo dices, la cultura del home studio te hace como artista poder dar un chingo de ti. Puedes hacer riffs, puedes acompañar, poder hacer una buena organización y tener una buena estrategia. Entonces el pedo de la estrategia no es nada fácil. Nosotros llevamos un chingo de años tocando y llevamos un chingo de años tratando de armar esa estrategia y según nosotros la tenemos un poco amarrado como el pedo de cómo podemos hacer crecer el movimiento y sobre eso hacemos ese pedo e invitamos a toda la banda que se jale. Y aparte hay otros movimientos en otros que también están haciendo este pedo de juntarse todos y la neta aquí entre pandilla el metal mexicano va para. Eso es algo que te puedo decir así y se nota, y lo hemos escuchado, incluso no nada más en el género que ustedes tocan, sino en algunos otros. Yo siento que lo que nos hace falta muchas veces también es unirnos y dejarnos ya de estar pateando a los black metaleros o de lo que los black metaleros nos estén pateando a nosotros, hacer un equipo entre todos, unirnos y demostrarle a la gente, realmente también se puede vivir de esto. En otros países pues la gente vive de esto y es algo bien chingón, ¿no? Que pues obviamente a qué músico no le gustaría empezar a vivir de esto. No, déjalo, güey, los papi, Mi querido Ogro, mi carnal, ¿cómo ha evolucionado tu sonido, tus guturales? ¿Cómo han evolucionado desde que empezaste hasta el día de hoy? O sea, ¿sientes que hay un cambio de ti de hace 3 años a ahorita? Con Verde para acá, como que tomé cierto estilo, no sé cómo decirlo, ¿no? Solo quería tener dicción en lo que cante. Pues obviamente ya la voz me cambió porque como que ya crecí, o no sé cómo explicarlo, que me cambió entonces... Claro. Yo sí lo siento bien cabrón. Es que yo lo grabo güey. Y yo No, y traes power, o sea, tienes un registro vocal muy agudo y eso con los riffs de Cloro, no manches, la neta, pegan bien cañón, ¿eh? ¿Qué género musical les gusta aparte del metal, mis hermanos? ¿Qué me puedes decir tú, Cloro?
No, carnal, ¿qué te digo, güey? Yo lo escucho de todo, carnal. Yo ahorita no me he metido en toda la pedo musical. No, yo no me agüito con ningún género, carnal. Más bien sí puedo decir con toda la extensión de la palabra que pues de todo ahorita escucho, carnal. No, fíjate que desde que estamos haciendo lo del estudio, desde hace como unos años, nos hemos involucrado como en la textura más de la música. Como, bueno, pues en cuestión mía me he dado cuenta que la música no hay por qué haber, no hay música culposa, güey. Las músicas son ondas que mueven el alma, güey. Y si tú te mueves el reggaetón es porque tú traes algo, güey, que te mueve esa madre. Si te mueve metal es porque te mueve esa madre, las guitarras, las baterías pesadas, güey. Si te mueve cualquier madre, o sea, ahorita es que aquí recibimos a gente de todo tipo, güey. Entonces, como que he aprendido a valorar eso, carnal. He valorado a raperos, he valorado a guitarristas que digo, fuck, güey. O sea, es como el jazz, o sea, hay gente que toca bien pasado de verga y la gente no los conoce, güey. Es más a Max Cavalera que hace un riffcito aquí de 3, 4 cuerdas, pasado de verga. Toma la palabra, se torna peligroso. Ningún pendejo
tenemos, señores, la entrevista con Verde Amanecer. Hemos llegado al final del programa y espero les haya gustado. Tuvimos 2 cápsulas nuevas. Una fue Lobómetro. Tuvimos a bien determinar, calificar el talento de los artistas, ya sea bueno o sea malo. Por ahí escuchamos a Panda, que la verdad tocan horrible, siempre han tocado asqueroso. Saludos a Panda, que si me están escuchando, pues la verdad tocan horrible. No creo que me escuchen. La verdad no creo que me lleguen a escuchar. Si me están escuchando, pues la verdad no manchen. Cuando hagan una banda, hagan las cosas bien. Si lo van a hacer mal hecho, pues mejor no hagan nada o dedíquense a hacer otra cosa. Y bueno, como ejemplo, pues tenemos a muchas bandas que han salido aquí en Wolf Sector, que son realmente talentosos, orgullosamente mexicanos. Vamos a tener entrevistas internacionales también. A partir de la próxima semana estaremos trabajando con Rocotitlán, Chicago, y estaremos haciendo entrevistas de bandas en Estados Unidos y pues algunos contactos que tengo también en Europa, bandas europeas. Y va a estar bueno, son bandas independientes, no les estoy diciendo que voy a entrevistar a Carcass o a Mastodon. Realmente pues háganme la buena, ¿no? Si hay bandas en México que aún se están negando a brindarme una pequeña entrevista, que pues yo creo que no les hace daño concedernos una entrevista. He estado insistiendo, realmente ha habido bandas a las cuales les he insistido mucho. Yo sé que no es obligación, o no, ellos a veces no tienen todo el tiempo como para estar al pendiente de todo esto, pero bueno, les mando un gran saludo a las personas. Les mando un enorme saludo a todas las personas que nos siguen. Gracias por seguir confiando en nosotros. Este proyecto va a ir creciendo, poco a poco va a ir creciendo, con la ayuda de ustedes y con la ayuda de las bandas que se quieran presentar aquí. Ha habido bandas a las cuales se les ha hecho la invitación y no se han dignado ni siquiera en contestar. No sean rockstars, bandas. Realmente el beneficio es para todos, a pesar de que mi canal pues no tenga todos los seguidores del mundo. Es un trabajo bien hecho, es un trabajo noble, es un trabajo el cual no se está monetizando. Y es un trabajo que les va a ayudar también a ustedes el día de mañana, porque por muy grandes que sean o muy pequeños que sean, cuando trabajas con una persona que hace las cosas bien, siempre trae beneficios para todos. Hay incluso gente que ya no me contesta los mensajes que ha salido en el programa y que ni siquiera me quiere contestar un mensaje. Ahí no sé, realmente no sé qué pase. Tal vez, no sé si sea que la fama ya se les subió a la cabeza, o no sé si crean que por el hecho de ser famosos o por el hecho de tener algunos cuantos miles de seguidores les da el derecho de ser incluso muchas veces hasta groseros con su servidor. En mi caso no lo soy, no los voy a exhibir. Realmente no voy a exhibir a las bandas que no me contestan ni siquiera ya un mensaje. Pues ahora sí que allá ellos, ¿no? Yo cumplo con hacer mi papel, que es presentarles los talentos emergentes, bandas de metal mexicanas, y me gustaría también empezar a entrevistar a DJs, productores de música electrónica. Acérquense por favor. Mis redes me pueden encontrar como Alan Rodríguez en Facebook, que es mi perfil personal. En la página, en mi página musical de mi proyecto de Wolf Fiction me pueden encontrar como Wolf Fiction 85. El programa de Wolf Sector lo pueden encontrar como Wolf Sector, que es la página en Facebook, y en Instagram también. Recuerden que este programa está saliendo tanto en YouTube como en Facebook. También se está subiendo a Spotify. Y pues nada, gracias por acompañarnos, lobos y lobesnas. Les voy a presentar a la mascota del programa. Chéquense, Pero ella es la Chiva. Entonces, pues saluda Chiva. La Chiva es un poquillo penosa. Recuerden que en este programa también apoyamos a los animalitos y a la naturaleza. Recomendación del lobo mayor, pues no compren ninguna mascota, adóptenlos. Hay muchas en la calle muy bonitas. Ella fue una de ellas. Ella fue una mascota que nosotros adoptamos de la calle, y miren nada más qué preciosa está mi archivaldita. Bueno, pues me despido. Yo soy el lobo mayor, ella es la Chiva, y están ustedes en Wolf Sector. Y tú ya eres parte de la jauría.